dicen. Aquí el título dado es Yo soy el Hijo de Dios. Comenzando en el versículo 22 del capítulo 10, ¿ya están todos ahí? 10:22, dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús les respondió, os le he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Amén. Favor de tomar asiento. Yo soy el Hijo de Dios es el título dado aquí. Jesús siempre ha existido. Dios se hizo hombre. Dios se hizo carne. Fíjate, Jesús fue un hombre muy común en su apariencia. Si mirabas a los varones, no había nada significante de su vida que lo iba a apartar. Pero era mucho más. Era Dios en forma de un hombre. La encarnación. Dios se hizo hombre. Y esa es la razón que celebramos Navidad. Porque Dios se hizo hombre para proveer el camino para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Pero es el inicio, el principio de la historia de la salvación de la humanidad. El nacimiento. Muchos se enfocan en el niño Jesús y lo arrullen y no. Aquí vemos, estamos leyendo, Dios Jesús en carne se hizo hombre. Caminó entre nosotros, dio enseñanza entre nosotros. Y muchos se enfocan en esta temporada, en realidad en la Navidad. Los regalos, el arbolito, decoraciones. Pero ¿por qué celebramos la Navidad? Muchos ni entienden por qué la celebran. O la celebran a su manera. Lo que ellos es importante o por tradiciones o simplemente celebrar por celebrar. Pero la celebran muchos sin Cristo. Y sin Cristo no es Navidad. Hoy en día, fíjate, tienen tantas ideas de lo que se trata en la Navidad y dejan a Cristo afuera de la Navidad. Quiero que entiendan, esta es una de las doctrinas esenciales y creencias básicas del cristianismo. Que Dios Todopoderoso se vació de su poder divino para poder manifestarse como un hombre, Jesús. Dios había anunciado que iba a enviar un Salvador al mundo para librarnos de nuestros pecados. Y su llegada, fíjate, no solamente fue anunciada, pero en realidad fue detallada en muchas profecías del Antiguo Testamento. Pero escucha lo que voy a decir aquí. Siempre hay que tomar notas, es importante. Les he dado notas y son muchas en este día porque vamos a cubrir mucha escritura. Yo sé que muchos se saben estos dos versículos, Juan 3:16 y 17. Muchos los pueden decir. Y claro que los usamos todo el tiempo para evangelizar, pero quiero que los miren y también los miren en el contexto de la Navidad, al contraste de la Navidad. En realidad, cuando los lees,
los puedes ver como el verdadero significado de la Navidad. Fíjate lo que dice Juan 3, 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjate este gran acto de amor, la Navidad. Esto no se puede llevar a cabo sin que Jesús naciera. Y aún desde el principio, cuando el hombre cayó en pecado, Dios ya tenía un plan de salvación. Pero el verdadero significado de la Navidad es el amor. Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. Nos amó tanto, fíjate, el gran regalo no es el regalo que está bajo el árbol. Es el regalo de Cristo Jesús. Para todo aquel que cree. Tenemos que entender que este es el verdadero significado de la Navidad y la razón por la celebración, del cumplimiento de este increíble acto de amor que Dios demostró. Esta es la verdadera historia de la Navidad, que Dios se hizo un hombre en la persona de Jesucristo. La natividad de Cristo es una demostración de este amor que Dios tiene hacia nosotros. La natividad era necesaria porque todos necesitamos un Salvador. Nació, pero no terminó su vida ahí. Su vida o el cumplimiento no fue cuando fue crucificado, pero al levantarse de los muertos, porque fue crucificado. Dios nos amó y proveyó el camino, el único camino para ser perdonados de nuestros pecados y pasar la eternidad con Él. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, Dios hizo esto no nomás porque nos amaba, pero porque Él mismo es amor. Él es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor no es un sentimiento, es una acción. Es escoger, hacer lo que se debe de hacer. Y Jesús escogió dar su vida por nosotros. Esa es demostración, ese es amor. Muchos no, pero es que me siento así, me siento así. No, esos son sentimientos, no es amor. Amor es cumplir en hacer lo correcto, tomar la decisión de cumplir. Ahora, quiero que entiendan, no sabemos exactamente el día cuando nació Jesús y en realidad la fecha no es importante, pero los eventos sí lo son. Cristo nació. Es importante, tanto como la realidad que verdaderamente estas cosas que leemos, que estudiamos, que pasaron, estas cosas pasaron. Y es en nuestra gratitud que nosotros celebramos la Navidad cada año. Gratitud. Gratitud con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos da la oportunidad de amar a otros. Uno es más bendecido en dar. Pero muchos se enfocan, a ver qué me vaya. A ver, no, yo. Ay, mi regalito. No hay nada. El niño cuando no se le da lo que... El enfoque está equivocado, les tenemos que enseñar. Claro que se puede dar regalos. ¿Por qué? Porque fíjate el regalo que Dios nos dio. No hay un regalo más grande que Cristo Jesús. Pero uno lo tiene que recibir. El regalo está ahí. Él demostró su amor por nosotros. Como les dije, es en dar que nosotros mismos, cuando nos damos regalos unos a los otros, en realidad es una manera de adorar a Dios. Porque estamos dando de nosotros. Ay, pero es que no tengo dinero. Me encantan los tamales.
¿no? Los buñuelos. Y uno está dando de sí mismo. Es ingratitud. Ay, me dieron tamales. No. Al revés. Lo adoramos, conmemoramos su nacimiento. Entonces entendemos que Jesús es la única razón que celebramos la Navidad. Amén. Quiero que entiendan, existen más de 300 profecías en la Biblia sobre el Mesías, el Cristo. Y son cumplidas en Jesucristo. Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, tanto el Hijo de hombre. Fueron 700 años antes del nacimiento de Jesucristo que Isaías nos dio esta escritura y reveló quién era Jesús y lo que Él hiciera por nosotros. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías nos dice, un niño nos es nacido, el Hijo de hombre, un título dado al Señor. Jesucristo vino en la forma de un hombre. Nació a este mundo pecaminoso. No que Él tenía pecado, pero la condición de la humanidad. Y lo que vemos aquí es la humanidad de Jesucristo. Vemos que María era la madre de Jesús, no de Dios. La madre de Jesús. Jesús se hizo carne y hueso. ¿Por qué? Porque Jesús siempre ha existido. Hijo nos es dado, el Hijo de Dios fue dado. Fue el regalo de amor por este mundo perdido. Fue el regalo que se dio del cielo. Pero como les dije, Jesús es mucho más que simplemente un hombre. Él era Dios en la forma de un hombre, o podemos decir en un cuerpo humano. Él es la segunda persona de la Trinidad. Ahora, en estudiar el Evangelio de Juan, y es lo que estamos viendo este Evangelio, vamos en el 10º capítulo, tenemos que ver, en realidad, tomar en cuenta que las personas no han aceptado a Jesús. No lo aceptan, no lo reciben. No reciben su testimonio ni las obras que Él hace. Lo han rechazado. El nacimiento, Dios se hizo carne, el nacimiento, pero continuamos en la historia, vemos más y quizás pensamos, bueno, si Dios hiciera algo más espectacular, muchos más creyeran en Él. Pero vamos a ver en el próximo capítulo, el capítulo 11, que levanta a Lázaro de los muertos y aún ni así creían en Él. ¿Qué más tenía que hacer Jesús? Vino con un propósito. Vamos a seguir desarrollando este tema. Porque ya vemos la historia de la Navidad. Jesús nació, pero vino con un propósito. Y aquí nos encontramos 6 meses antes de ser crucificado. 33 años de edad. Tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Y en estos últimos 3 años, la gente, especialmente los líderes religiosos, no creían en Él. Pero vino con el propósito. Vamos a ver el estudio con 2 puntos. La confrontación, versículo 22 al 24. Y la explicación, versículo 25 al 42. Comenzando con el primer punto, la confrontación. El versículo 22 dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno. ¿Qué temporada era? Invierno. Necesitamos entender que hay un hueco de tiempo entre Juan 10, 21 al 22. Entre estos 2 versículos.
Comenzando y regresamos al capítulo 8, a Juan 10:21, eran, podemos decir, días antes de esto. En este tiempo, ahí estaban celebrando la fiesta de tabernáculos. Y la fiesta de tabernáculos es en la primera parte de octubre. Es donde nos encontramos en el versículo 21. Pero llegamos al versículo 22 y dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno. Entonces se nos ha perdido como 2 meses a 2 meses y medio de octubre y ahora estamos en invierno. Fíjate, se me hizo increíblemente, a mí se me hace increíble cuando miras las escrituras. Fíjate, fue en el capítulo 8, vamos a darle un breve repaso otra vez. El capítulo 8 que Jesús se declaró ser eterno y llegó y sanó al ciego en el capítulo 9. Juan 8:58 nos dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesándose por en medio de ellos se fue. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esto es lo que había pasado. ¿Qué pasó en esos 2 años, 2 meses y medio? ¿A dónde se fue Jesús? El Evangelio de Lucas nos menciona que fue a Galilea y ahí es donde envió a los 70 discípulos. Pero ahora vemos aquí en nuestra escritura que levanta la fiesta de dedicación. Toma en cuenta esto. La fiesta de dedicación era celebrada el 25 de diciembre. Pero eso es Navidad, pastor. Se me hace curioso, ¿qué? ¿Cómo? ¿Navidad? Recuerda que no lo habían tomado en cuenta. Jesús ya había nacido, ahora es un hombre enfrente de ellos. No es la celebración de la Navidad, pero de dedicación. Y se me hace increíble encontrarnos exactamente donde estamos en estas escrituras hoy en día. Poder ver lo que pasó en este periodo de tiempo, en esta misma temporada, un poquito más de 2000 años atrás, cuando Jesús caminaba. No se celebraba la Navidad. Fue mucho después de que todo se permitió ver más. Se nos permitió ver más las escrituras. Pero se celebraba la fiesta de dedicación el 25 de diciembre y había sido designada por Judas Macabeos en el año 164 antes de Cristo. En celebración de la recuperación y purificación del templo que había sido profanado por Antíoco Epífanes. Fíjate, él había matado a un puerco en el altar. Entonces ellos, los judíos, los religiosos, estaban celebrando la recuperación del templo en esta misma temporada. Y era invierno. El invierno en Jerusalén puede ser un tiempo de mucha lluvia y también de frío. El versículo 23 dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y esta era una área del templo que estaba cubierta, podemos decir como un porche con unas columnas muy grandes. Era una área donde la gente se juntaba para recibir la enseñanza y no estar en la lluvia o en el calor de verano. Jesús venía a Jerusalén. Venía con el propósito de enseñar a su gente de la relación que podían tener con Él. Los estaba preparando porque en unos meses Él ya era identificado como el Cordero de Dios. Sería el Cordero de Dios sacrificado por nuestros pecados. El versículo 24 dice,
Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Fíjate, lo tienen enfrente de ellos. Han visto los milagros, han visto lo que ha hecho, han alegado. No, pues tiene un demonio, los demonios alegando. El mismo ciego les dice que me permitió ver. Solo Dios puede hacer este milagro. Viene de Dios. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y le rodearon los judíos. Estos eran los líderes, los gran líderes religiosos. Lo rodearon, lo confrontaron, y rodeando a Jesús. Quizás se te viene, como a mí se me viene, una película del oeste, ¿no? Con los malos vestidos de negro confrontando al vaquero de blanco, ¿no? Y se oye el silbato, ¿no? Pero lo están confrontando. Y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces estaban, fíjate, adentro de ellos había un movimiento. Algo está pasando aquí. A pesar, fíjate, recuerda que han pasado 2 meses y medio de la última vez que tuvieron una buena paliza. Salieron doliendo de ahí cuando confrontaron al Señor. Es simplemente increíble que no pueden captar lo que Él les ha dicho, las declaraciones que ha hecho. Ponte a pensar. Él declaró: yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Soy lo más básico que necesitas para vivir. El pan de vida. Él declaró: yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. La humanidad está en tinieblas. No puedes ver. Yo soy la puerta, dijo en Juan 10:7-9. Solo hay una entrada y es por Cristo Jesús. Lo que ha declarado: yo soy el buen pastor, Juan 10:11-14. Soy el verdadero guía. Soy el que te puede llevar a la verdad. El guía que te puede cuidar, te puede guiar, puede proveer todas tus necesidades, puede remover ese temor. El pobre pollito, ¿no? El cielo se cae, todo está mal, estamos al fin. El Señor: yo soy, que trae paz a tu vida. Fíjate, todas estas declaraciones concuerdan con ¿qué? Con la declaración de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Dios en carne, enfrente de ellos. Y ellos dicen: si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, dínoslos abiertamente. ¿Qué más necesitas? Fíjate el regalo de Dios hacia nosotros por su amor. Comenzó con la Navidad, pero lo vemos aquí. Fíjate el regalo, podemos decir que sigue dando. Ellos quieren más información.
Pero te voy a decir, la gente no necesita más información. Lo que necesitan es un cambio de corazón. Necesitan ser nacidos de nuevo para recibir un corazón nuevo. Muchas veces la gente aún ni sabe lo que necesitan. Increíble. Segundo punto, la explicación, versículo 25 al 42. Versículo 25 nos dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Os los he dicho. Y las obras, fíjate, ellos tenían su palabra y ellos tenían sus obras. Lo que estaba haciendo enfrente de ellos. Jesús les respondió, os le he dicho y no creéis. Se los he dicho y no creéis. Por eso se me hizo importante enfocarnos en la totalidad, una versión más amplia del propósito. Porque a veces uno solamente se enfoca en la Navidad y es importante enfocarnos en la Navidad. Pero el propósito. Y aquí estamos viendo las Escrituras de su gran amor por nosotros. Enfrente de ellos, lo que vemos es la incredulidad de ellos. Y esta es la naturaleza humana. Te voy a decir, hay personas que no quieren tomar el tiempo para ver los hechos, para llegar a una conclusión razonable. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 4:26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 9:37 le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. El Mesías, el prometido, el Cristo. Y ellos preguntan, pues dilo abiertamente. Te voy a decir, es difícil convencer a las personas cuando ellos tienen una idea cómo debe de ser o cómo uno debe de ver. Es difícil convencer a las personas. Los judíos esperaban al Mesías, pero lo esperaban que él fuera un líder militar, como un general que los iba a salvar. Los iba a rescatar de la esclavitud de los romanos. Me va a hacer libre. Pero Jesús nos hace libre de aún mucho más. Jesús vino como un siervo. Un siervo sufriendo y dando su vida por nosotros. Jesús dio su vida por el pecador. Dios dio su vida por ti y por mí. Fíjate, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Son sus obras que comprueban que su mensaje es verdad. Amén. Juan 20. Versículo 30 al 31 dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías,
el prometido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo hace muy claro. Lo he dicho en años pasados, el mejor regalo que podemos recibir en esta temporada de Navidad es recibir el regalo de Cristo Jesús. Fíjate. Pero vemos que mencionan el nombre de mi Padre. Tu nombre era tu palabra, tu reputación. Era la definición de quién eres, tu carácter. Todo lo que el Padre representa era en esencia en Jesús. Ha habido 7 señales de Jesús que comprueban que es Dios, que es divino. Primero, supremacía sobre la calidad. Cambia agua a vino en Cana, en Juan capítulo 2. Segundo, supremacía sobre distancia y espacio. Sana en Capernaum, en Juan capítulo 4. No tenía que estar ahí para hacer milagros, lo podía hacer a la distancia. Supremacía sobre el tiempo, sana al inválido en el estanque de Betseda, en Juan capítulo 5. Cuarta, supremacía sobre la cantidad, la alimentación de los 6,000, de los 5,000, en Juan capítulo 6. 5, supremacía sobre la naturaleza, camina sobre el agua. 6, supremacía sobre el infortunio, sana al ciego en Juan capítulo 9. 7, supremacía sobre la muerte, levanta a Lázaro de los muertos en Juan capítulo 11. Solamente el Dios divino puede hacer esto. Y se me sigue viniendo a mente, muchos se quedan pensando en el niño Jesús, solo el niño Jesús, o el Cristo crucificado. Pero mira el gran plan. ¿Y quién es el que vino? El que nació, el que caminó. El versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Sus ovejas oyen su voz. Se regresa al ejemplo que ya les había dado de ser el buen pastor de las ovejas. Les está diciendo: ustedes no pertenecen a mí, porque no son mis ovejas. No son de mi rebaño. Para pertenecer a Él tenemos que creer en Él. Esa es la responsabilidad humana. Lo divino es que creemos porque somos sus ovejas. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿No? ¿Cómo funciona esto? Yo sé, la mente de chícharo a veces no nos permite captar. Porque estamos hablando lo divino, pero fíjate, esto está hablando en realidad de la doctrina de elección. Este es el lado divino de la salvación. No hay salvación sin que Dios nos llame, que Él nos atraiga. No hay salvación. Pero el mensaje, quiero que se entiendan, se presenta en la palabra, es leída. El Espíritu Santo nos abre o nos habla a través de las Escrituras y trae convicción. Y esto nos enseña la necesidad por Dios. Dios atrae al pecador hacia Él. Eso es lo divino. Esa es la elección. Fíjate, creer es el lado o la responsabilidad humana. Entonces, de salvación hay 2 partes.
Dios nos llama, nos está hablando a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y su palabra. ¿Sientes esa convicción? A veces quieres identificar la convicción con pedradas que el pastor está aventando. No. Dios te está hablando. No confundas. La responsabilidad de nosotros es creer. La responsabilidad humana es reconocer que Dios nos está atrayendo hacia Él. Reconocemos que somos pecadores en necesidad de un Salvador y vemos que Jesús es la solución para nuestros pecados. Ponemos nuestra confianza en Él, en Jesús. El resultado es salvación. Creer es poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Confiar, esto está hablando que seguimos o que continuamos poniendo nuestra confianza en Jesús. Eso es creer, no, pues creí una vez. Continuar poniendo nuestra confianza en Él es demostrada en la manera que vivimos, cómo pensamos y aún los amigos que mantenemos. Los que le pertenecen al rebaño de Dios creen en Jesús. Si no creemos que Él es el Mesías, que Él es el Dios en carne, entonces en realidad no somos cristianos. Fíjate, puedes ser un miembro de una iglesia, puedes tener un título en la iglesia, puedes servir y hasta dar diezmos y aún ni pertenecer a Jesús. Esa es la religión. Aquí entramos en las escrituras que estamos estudiando. 6 descripciones de los verdaderos cristianos, sus ovejas. Versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ¿qué? Me siguen. Sígueme. Primero, mis ovejas oyen mi voz. Lo que nos está diciendo es que oyen su palabra y responden a ella. Responden a la palabra de Dios. Sus ovejas. Amén. Los inconversos tienen muy poco interés o ningún interés en su palabra, la Biblia. Las verdaderas ovejas viven en la palabra. La Biblia es su voz. Amén. Segundo punto. Y dice, y yo las conozco. Conocen a Cristo y son conocidas por Cristo Jesús. Esta es la razón que no siguen a un pastor falso. No, eso es falso. Fíjate, los miembros de las iglesias que corren de un sistema religioso a otro, se van de una secta a otra, demuestran que no son verdaderas ovejas. Más bien, son chapulines. No son ovejas, porque brincan de aquí a allá, van, se vienen, se quedan un buen tiempo. Cuando menos piensas y te los encuentras ya, pues ya van a su 7ª iglesia. Pero es que no me gustó, es que son chapulines. Él nos conoce nuestra personalidad, sabe lo que nos gusta y lo que también no. Él sabe cómo hablarnos, para tocarnos, para movernos. Porque las conoce, nos conoce. Tercer punto es, y me siguen. Esto es obediencia.
Las ovejas que le pertenecen a Él lo van a obedecer a su pastor. Amén. Ahora, esto no quiere decir que no nos podemos desviar o extraviarse o que nunca vamos a resistir al pastor, porque va a haber tiempos en que esto va a pasar. Va a pasar. Hay tiempos que la palabra va a ser recibida o tomada en realidad como una espada que nos corta y nos hace reenfocar nuestras vidas. Porque Jesús lo ha hecho muy claro para nosotros. Mateo 16:24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice esa palabra ahí? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese. No, pero es que niéguese, dice, a sí mismo. Es decir, mi Señor, aunque me duela y me cueste, voy a ser obediente a usted y lo voy a seguir. Te seguiré, Señor. Entonces, una verdadera oveja, verdadero cristiano, obedece al buen pastor y no sigue al mundo. Cuando hacemos decisiones, son con o en contra del Señor. Ponte a pensar. Las decisiones que tomo es con o en contra del Señor. ¿No lees tu Biblia? ¿No oras? ¿No quieres estar alrededor de otros cristianos? ¿Estás cómodo en casa? Ok, entiendo. Pero dilo por lo que es. Hay veces nosotros mismos nos gusta ser perezosos. Esa es desobediencia. ¿Te gusta el baile? ¿Te gusta el party? ¿Estás fornicando? ¿Echas mentiras? Y luego dices, soy cristiano. Deja ponértelo muy claro ahorita, no lo eres. No lo eres. Porque tu vida no demuestra que estás siguiendo a Dios. No estás siguiendo al buen pastor. No hay evidencia de cambio en tu vida. Te pregunto, ¿estás siguiendo a Cristo? Si no, ¿por qué no? Es porque no lo conoces. Porque muy claro lo dice aquí, y me siguen. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjate. En palabras sencillas, le tenemos que dar la espalda al pecado. Es dejarlo atrás, dejar atrás todo lo que es malo y obedecer y seguir a nuestro Señor, el buen pastor. El que no está haciendo esto, no tiene el derecho de declararse ser cristiano. Porque no lo es. Si estamos resistiendo al buen pastor, a nuestro Señor Jesús, en una área que sabemos que no estamos bien, insistimos vivir en una manera, no tenemos el derecho al título de llamarnos cristianos. Fíjate el versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate, cuarto punto aquí.
y yo les doy vida eterna. ¿A quién? A las ovejas. Las ovejas que le pertenecen a Él reciben vida eterna. Podemos decir o entenderla de esta manera: les sigo dando vida eterna. Es la vida que Él tiene y nos ofrece, vida eterna. Es un don, es un regalo. Feliz Navidad, fíjate qué gran regalo. No es merecida, no es ganada, no es porque eres inteligente o porque fuiste afortunado. Es un don. Por la misericordia y la gracia de Dios que tenemos vida eterna. Y no perecerán jamás. Tenemos garantía por la eternidad. Y hay personas que no reconocen esta garantía. Piensan que han perdido su salvación. No, porque me he portado mal, es que esto y que... Piensan que porque han pecado, que han pecado tanto y se han alejado tan lejos de Dios, que Él no me va a recibir, no me va a tomar para atrás. Eso es falso. Es cuestión de arrepentirte. Pero muchos no se arrepienten. Y es la razón que vuelven a regresar cada vez que hay un llamado de salvación. Ahí van otra vez. Ahí van otra vez. ¿Se van a salvar otra vez? No perecerán jamás, es lo que la Escritura dice. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es seguridad. Estamos seguros en esta relación con Dios. El diablo o aún uno mismo. Tenemos que entender que nada te puede tomar de la mano de Dios. Nada. Nuestra seguridad no tiene que ver en que nosotros nos detengamos de Dios. Una vez más, escucha lo que estoy diciendo. Nuestra seguridad en Cristo Jesús no tiene que ver que nosotros nos detengamos de Dios. Es al revés. Él nos detiene, Él nos sostiene, porque nada nos puede arrebatar de su mano. Ponlo en el contexto propio. Nada. ¿Qué es nada? Pues nada. Nada. Voltea conmigo, vamos al libro de Romanos, ya que estamos viendo esto. El libro de Romanos nos dice, Romanos capítulo 8. ¿Ya llegaron? Comenzando en el versículo 31, Romanos 8, 31 al 39. ¿Ya llegaron? Comienza con una pregunta, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow!
Y la pregunta que muchos preguntan, ¿puede una persona perder su salvación? Fíjate lo que acabamos de leer. Está tan claro, quizás no oyes porque no le perteneces a Dios. Si eres esa persona, te voy a decir, verdaderamente tenemos que ser un hijo o hija de Dios. Y los verdaderos hijos y hijas de Dios verdaderamente han nacido de nuevo. Y no pueden aún nacer una vez más. Y una vez más, cada vez que me arrepiento porque estoy mal, no es cuestión de salvación. Es cuestión de lavarnos, de arrepentirnos. La palabra de Dios nos lava. Trae esa convicción para poder seguir hacia adelante. Siempre y cuando nos hayamos arrepentido. Pero no es cuestión, ahí va otra vez a salvarse. Le pertenecemos a Dios por toda la eternidad. Entonces esto me da libertad de ir y pecar, ir al party, ¿verdad? Te voy a decir, si quieres hacer esas cosas, lo que necesitas es salvación. Si tienes esos deseos, quieres probar hasta dónde puedo irme sin cruzar, no estás bien de corazón. Un corazón nuevo. Porque te voy a decir, el que está salvo no tiene el deseo de ir a pecar. No tenemos ese deseo de ir a pecar. Claro que podemos tropezarnos. Si no tenemos ese deseo de pecar, estamos haciendo todo lo posible para mantenernos limpios. No ensuciarnos con el pecado o con el mundo. Somos salvos por gracia y no por obras. Las obras que hacemos no es porque queremos ser salvos, es porque ya estamos salvos. Cuatro puntos que este pasaje nos está diciendo. Primero, solo nacemos una vez físicamente, una vez espiritualmente. Amén. Regeneración es una vez. Esto declara nuestra posición final en Cristo Jesús, porque somos perdonados. Ponte a pensar, compañerismo. Compañerismo con Dios es santificación, es ser perdonado. Podemos tener compañerismo. El resultado, fíjate, son obras de justificación. Vivimos diferente porque somos diferentes. ¿Practicamos pecado? ¿Persistimos en el pecado? Deja preguntarte, ¿fue tu conversión genuina? Cuarto, la perfección no será en esta vida. Entiende esto. Porque muchos se están golpeando porque no estoy perfecto. No vamos a ser perfectos. El único perfecto es el Señor. El versículo 29 de nuestra escritura nos dice: mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos regalos dados a Jesús, dados por el Padre. Él nos llama y nosotros respondemos y somos salvos. Una vez más, nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjate, ¿de cuál mano? ¿La mano de Jesús o la mano del Padre? Es uno y el mismo. Es la mano de Dios. Nadie nos puede arrebatar. Al fin Jesús les contesta la pregunta que ellos tenían en el versículo 24. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. El Padre y el Hijo son uno en esencia. Vemos una vez más que Jesús se declara ser divino, sin principio, sin fin.
Soy Dios en forma de un hombre, Dios en carne. Lo que está declarando. Versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos entendieron su declaración, es la razón que toman estas piedras. Versículo 32, Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Una referencia ¿a qué? A los milagros, las señales que había hecho. Jesús era Dios enfrente de ellos y ellos lo negaban, lo rechazaban. Versículo 33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. Esto es lo que creemos como cristianos, que Jesús es Dios. Hay muchos que no creen esto. Siempre lo quieren hacer algo menos. Un ángel, una buena persona, un Dios con D minúscula, el hermano del diablo, porque creen que es un ángel. Pero lo que no lo declaran ser Dios, y es lo que él mismo está diciendo. Versículo 34, Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Dios los llamó dioses en forma de que eran líderes representando a Dios a las naciones. Ellos eran los que iban a administrar la justicia de Dios. No que eran dioses o pequeños dioses, no. La idea, podemos decir que en su religión, no es la idea de que iban en su religión llegar a ser un Dios, porque es lo que otras religiones creen. Versículo 35 dice: si llamo dioses a aquellos, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Dios, podemos decirles, dio un título. Es lo que está escrita en las escrituras. Versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Fíjate, Dios lo apartó, santificó y envió. Jesús fue enviado al mundo, y si es el Hijo de Dios. Y dice: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate, este es otro regalo que podemos reconocer en esta Navidad. El único camino hacia el cielo, el único camino hacia el Padre. Y aquí lo tenemos. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Esta es una verdad muy grande. Si mi vida no está de acuerdo con lo que hago, no creas en mí. Es lo que el Señor Jesús nos dice. Versículo 38 dice: mas si las hago, aunque no me creáis en mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Puedes negar mi mensaje, pero no las obras que hago. Míralas una vez más y ve si llegas a la conclusión si Dios está en Jesús. Versículo 39 y 40. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. La verdad que tenemos que reconocer en estos dos versículos es esto: si seguimos negando, rechazando a Jesús, en tiempo se va a ir. Vas a perder esa oportunidad. Pido que no pierdan esta oportunidad. Si Él te está arrimando y el Padre te está llamando, pido que reconozcas su llamado, que lo recibas.
El versículo 41 nos dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Fíjate, Juan el Bautista no hizo milagros. Lo que vemos es un grupo diferente aquí. No son los líderes religiosos. Ellos eran sinceros. No vieron ni una señal de Juan el Bautista. Pero lo que tenían era su palabra, lo que él habló del Cordero de Dios. Y fue suficiente para que ellos creyeran en Jesús. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, versículo 42, y muchos creyeron en él ahí. Los religiosos no creyeron en él, lo rechazaron, no lo aceptaron como el Mesías, el prometido. Pero otros sí lo recibieron. Lo que también podemos reconocer aquí es que Juan tuvo fruto en su vida. Son estos mismos que creyeron en Jesús. ¿Por qué? Por la palabra de Juan el Bautista. Lo que él estaba proclamando. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, Jesús es la puerta. ¿Has venido a él para poder entrar al reino de Dios? 2, Él es el buen pastor. ¿Oyes su voz? ¿Eres obediente? 3, Él es el Hijo de Dios. ¿Crees en Él? ¿Has puesto tu fe en Él? Espero que puedan entender más profundamente el propósito, por qué Jesús se hizo hombre. Llegó aquel día en el gran plan que nació Cristo Jesús. La razón que celebramos la Navidad. La primera Navidad, Lucas 2, 10 al 11, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Mesías nació. Pero vemos los religiosos no lo aceptaron, lo rechazaron. Y aún después declaró el ángel en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjate, la paz que nos ofrece en la Navidad, porque nació. La paz que estaba ofreciendo a través de su vida a la comunidad religiosa y a todo pecador. Increíble poder ver más en contexto. Les deseo que pasen una feliz Navidad. Nos vemos en esta semana. No pierdan vista de la importancia de Navidad, el propósito, por qué Dios vino. Hay que ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Señor, le damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos ver las Escrituras. Poder enfocarnos, Señor, en su vida. Es el propósito de estudiar el Evangelio de Juan, Señor, de conocerlo aún a usted más personalmente. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, que usted nos habla a través de las Escrituras. Pedimos por la salvación de todo aquel, Señor, que no ha tomado esa decisión de creer y recibirlo a usted. Pedimos por ello, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este día. Que sus bendiciones sigan cayendo sobre esta comunidad, Señor. Aquí, su rebaño, esta iglesia, Señor. Gracias le damos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén.